Residentes fiscales temporales. Sí, así como lo escuchó, el proyecto de reforma tributaria planteada por el presidente plantea la institución de los residentes fiscales temporales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto poderte saludar. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sé que el horario que usted vaya a ver este video. Te envío un abrazo amazónico para todos ustedes desde acá, por supuesto, desde Coca, provincia de Orellana, esperando que usted se me encuentre bien, junto con todos sus seres queridos. Bien, regresamos a materia. Residentes fiscales temporales. El proyecto de ley orgánica de eficiencia económica y generación de empleo plantea la institución de la creación de los residentes fiscales temporales. Mire, de acuerdo al artículo 140 de nuestra Carta Magna, la Constitución de la República del Ecuador faculta al presidente poder enviar proyectos de carácter económico urgente a la Asamblea, al Poder Legislativo, para que ésta a su vez, en un plazo máximo de hasta 30 días, apruebe, modifique o niegue dicho proyecto de carácter económico urgente. De vencer el plazo de los 30 días, si la Asamblea no ha aprobado, modificado o negado dicho proyecto, esto facultaría que el presidente envíe esto mediante el Ministerio de la Ley al registro oficial. Pues bien, ya el dicho proyecto de carácter económico urgente ha sido presentado a la Asamblea, al Poder Legislativo, para que hasta el 28 de diciembre se debata, se analice, se modifique, se apruebe o se niegue dicha reforma tributaria. ¿De qué trata entonces este proyecto de ley orgánica de eficiencia económica y generación de empleo? Hay algunos puntos muy positivos. Uno de los que técnicamente hablando vale recalcar es que por primera vez en muchos años estamos hablando de una reforma tributaria que no tiene como objetivo la subida de impuestos. Eso es algo sumamente positivo. Dentro de ya analizando la reforma tributaria, este proyecto, aclarando, eh, plantea la posibilidad de la creación de la institución de los residentes fiscales temporales. Es eso específicamente de lo que estaremos analizando en el presente video. Yo he realizado un pequeño material para que usted me pueda acompañar, para que de una forma práctica usted y yo podamos entender de qué se trata entonces de la creación de los residentes fiscales temporales. Para conocer, vamos a revisar el siguiente material. ¿Qué le parece? Muy bien, entonces veamos el ejercicio. Antes de proceder a la explicación de los residentes fiscales temporales, revisemos brevemente, repasemos juntos el principio, cómo graban impuesto a la renta los países. A nivel mundial tenemos varios principios para grabar el impuesto a la renta. Por ejemplo, tenemos el principio de la fuente, tenemos el principio de la residencia, tenemos el principio de la nacionalidad. Y aquí en Ecuador, ¿bajo qué principios aplicamos para grabar impuesto a la renta? Aplicamos dos principios, el principio de la fuente y el principio de la residencia. ¿Cómo tributan aquí quienes no son residentes fiscales ecuatorianos? ¿O cómo tributan quienes sí son residentes fiscales ecuatorianos? Analicemos el primer caso. Por ejemplo, imagínese que usted contrata un artista. A ver, ¿qué artista sería? A ver, no quiero dar ningún nombre para no herir susceptibilidad. A ver, un artista, un cantante reggaetonero de Puerto Rico, ¿ya? Usted contrata a ese artista para que venga y cante aquí en Ecuador. El contrato está firmado por $40,000. Oiga, a ser un artista sumamente importante, ¿verdad? Por $40,000. Ese artista, quien no es residente fiscal en Ecuador, porque él es residente fiscal allá en Puerto Rico, por la riqueza que se genera aquí en Ecuador, ¿cómo él tendrá que tributar? Bueno, allí le invito a que usted por favor revise el artículo 39 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Ellos tendrán que tributar única y exclusivamente por los ingresos de fuente ecuatoriana, no por sus ingresos obtenidos en el exterior, no. Él, el cantante reggaetonero, solo y exclusivamente va a tributar aquí en Ecuador por los ingresos exclusivamente de fuente ecuatoriana y tributará por el ingreso bruto. La tarifa del impuesto a la renta puede ser del 25% o del 37%. ¿Cuándo será 37%? Cuando sea de un paraíso fiscal, jurisdicción de menor imposición, la tarifa será del
37%. Bien. Entonces, ¿cómo tributan los no residentes fiscales en el Ecuador? Ellos tributan por el principio de la fuente, que es el principio de la territorialidad, es decir, de la ubicación geográfica. Usted está dentro del territorio de la soberanía de Ecuador. Entonces, usted, extranjero, quien no es residente fiscal en el Ecuador, va a tributar en Ecuador. ¿Cuándo? Cuando exclusivamente usted tenga riqueza ecuatoriana. Allí va a tributar, pero solo por los ingresos de fuente ecuatoriana y tributará sobre el ingreso bruto. Ahora, tenemos el siguiente principio para gravar renta, acuérdese, el principio de la residencia. Y el principio de la residencia es el de la renta mundial, donde aquí sí voy a sumar los ingresos de fuente ecuatoriana y le voy a sumar los ingresos obtenidos en el exterior. ¿Para quiénes aplica esta modalidad? Para usted, para mí, quienes somos residentes fiscales en el Ecuador. Sumaremos los ingresos de fuente ecuatoriana más los ingresos obtenidos en el exterior, menos los costos y los gastos deducibles. Yo aquí voy a llegar a una base imponible. Esta base imponible es la suma del ingreso de fuente ecuatoriana más los ingresos obtenidos en el exterior, menos los costos y los gastos deducibles, llego a una base imponible y aplico mi tabla de impuesto a la renta a la que me corresponda. Por ejemplo, a mí me corresponde como persona natural residente fiscal en el Ecuador esta tabla del impuesto a la renta para las personas naturales. Y así determino mi impuesto a la renta causado. Acuérdense, quienes no son residentes fiscales en el Ecuador tributan por el principio de la fuente, que es el de la territorialidad, y quienes sí son residentes fiscales en el Ecuador tributarán por el principio de la residencia, que es renta mundial. Ingresos de fuente ecuatoriana más los ingresos obtenidos en el exterior, menos mis costos y mis gastos deducibles. Llega a una base imponible, me determino mi impuesto a la renta y también tendré que restarle mis retenciones locales y también las retenciones obtenidas en el exterior, que servirán como un tipo de crédito tributario de acuerdo al artículo 49 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Hasta allí, el recorderis. Pero ahora, ¿qué es lo que propone este proyecto de reforma tributaria? Es algo que, a mi criterio, es algo sumamente interesante que nos llevaría a estar a la vanguardia, como otros países ya lo tienen, con beneficios tributarios que atraen a aquellos inversionistas, ¿verdad? Quienes no son residentes fiscales en el Ecuador. ¿Qué es lo que propone entonces? Es la creación de los residentes fiscales temporales. Ya vamos a ver los requisitos para llegar a convertirse en un residente fiscal temporal. Pero lo que propone entonces dice, a ver, usted, inversionista extranjero, si usted desea, si cumple los presupuestos establecidos en la norma, usted puede llegar a convertirse en un residente fiscal temporal. ¿Qué es lo beneficioso para usted? Que usted va a tributar por los ingresos de fuente ecuatoriana. Ojo, no se me vaya a confundir. No es que va a tributar usted por los ingresos obtenidos en el exterior. No, usted como residente fiscal temporal tributará única y exclusivamente por los ingresos obtenidos en el Ecuador. Con los ingresos obtenidos en el exterior, aquí le pongo no aplica. Se le va a permitir restar sus costos y sus gastos deducibles. Usted va a obtener una base imponible, que es la suma del ingreso local, menos los costos y sus gastos deducibles locales. Usted va a llegar a una base imponible, va a determinar su impuesto a la renta causado, ¿verdad? Y allí sí, mire, ¿cuál es la diferencia entonces para usted inversionista del exterior? ¿Por qué? Porque si usted viene, por ejemplo, a ver, yo voy a contratar los servicios financieros de un italiano para que venga y preste su asesoría financiera en Ecuador. Ese italiano, quien no es residente fiscal en el Ecuador, él aplicaría el principio de la fuente, pero terminaría tributando por el ingreso bruto, recuerde, principio de la fuente. Pero si él cumple determinados requisitos establecidos en la norma, él tranquilamente podría tributar bajo las reglas de los residentes fiscales temporales, que si usted ve allí es un mix, el residente fiscal temporal es un mix, es decir, una parte como de las reglas del principio de la fuente y una parte de las reglas del principio de la residencia. Este es un mix o un híbrido. Es decir, usted, Juan Piguave, que va a brindar una asesoría aquí en Ecuador, tranquilo. Usted, como no residente, usted tendría que tributar el 25% de la renta de fuente ecuatoriana, pero hay la posibilidad
mire, que usted pueda calificarse como residente fiscal temporal. Y ese ingreso de fuente ecuatoriana le vamos a restar los costos y los gastos deducibles aquí en Ecuador para que sí pueda usted obtener un ahorro, un beneficio tributario en la tarifa del impuesto, más que nada en el impuesto a la renta causada, ¿ya? Ese es el beneficio para usted como inversionista. Pero para aquello, usted tiene que cumplir uno de estos dos requisitos. Miren, realizar una inversión en inmueble de $150,000 o más, o una actividad productiva, o tener ingresos mensuales de $2,500 y obligado a afiliarse a la seguridad social. Usted puede cumplir uno de estos dos requisitos, podrán acogerse durante los 120 días de su ingreso acá al país, y este régimen fiscal temporal tendrá una vigencia de hasta 5 años. Es decir, ¿cuál es el objetivo, querido amigo, de la creación de la institución de los residentes fiscales temporales? A mi criterio, tiene tres grandes e importantes objetivos. Por ejemplo, traer la inversión extranjera. También de los migrantes ecuatorianos, que pueden realizar, aquellos migrantes ecuatorianos quienes ya son residentes en otros países, pueden realizar su inversión aquí en Ecuador sin que esto implique que usted ya va a perder la residencia fiscal en el país donde usted se encuentre. Otro punto importante es acerca de los nómadas digitales. Son aquellos trabajos que, por ejemplo, que usted puede seguir siendo productivo, puede seguir trabajando, laborando, indistintamente en el país que usted se encuentre. Por ejemplo, los influencers, por ejemplo, quienes desarrollan páginas web, ellos en el país que se encuentre, con tal que tengan acceso a Internet, pueden seguir generando, pueden seguir siendo productivos. Entonces, ese es el objetivo, considero yo, atraer esa inversión extranjera directa, poder usted obtener un ahorro, un beneficio tributario en su impuesto a la renta, sin que eso indique que usted se va a convertir en un residente fiscal en Ecuador. Usted va a tributar solo exclusivamente por los ingresos de fuente ecuatoriana, obteniendo un ahorro tributario, pero para aquello tiene que hacer una inversión aquí en el país, en inmuebles o en actividades productivas de $150,000 o más. También hay otro requisito, o usted podría cumplir, tener $2,500 mensuales, pero afiliarse a la seguridad social. Bien, cuéntame si te gustaría seguir analizando con ejercicios prácticos de este proyecto de reforma tributaria denominado Ley Orgánica de la Eficiencia Económica y de Generación del Empleo. Bien, soy Jorge Luis Ron y es un gusto poderte saludar. Nos estamos viendo en una próxima transmisión. Hasta pronto.